¿Quieres crear una página web profesional sin saber diseño ni programación como la que ves en tu pantalla? Pues en este tutorial te muestro cómo usar ZipWP, una potente herramienta impulsada por inteligencia artificial que te permite generar sitios web completos en menos de 60 segundos. Así como lo ves, dile adiós al engorroso proceso de creación de sitios web tradicionales. Describe simplemente tu negocio y este creador inteligencia artificial va a crear ese sitio web perfecto, personalizado, sin problemas para ti. Y lo mejor de todo, que esta herramienta te proporciona un plan gratuito que te permitirá crear hasta 2 sitios web. Disfrutarás del contenido generado por IA, sus plantillas personalizables, imágenes sin derecho de autor, inclusive el copy, sí, los textos, todo en cuestión de segundos. Ahorra tiempo, dinero creando un sitio web en pocos clics. Además, en este video aprenderás a escribir el prompt perfecto para obtener mejores resultados y acceder a la biblioteca de imágenes y copyright para que puedas personalizar tu sitio y elegir obviamente la plantilla que más se adapte al giro de tu negocio. Así que para hacer todo esto simplemente vas a irte al link que vas a encontrar en la descripción del video donde dice ZipWP, el creador número 1 de sitios web con inteligencia artificial para WordPress. Crea un impresionante sitio web de WordPress en 60 segundos y lo mejor de todo, que no requiere codificación y no necesitas conocimientos de programación. Si te deslizas hacia la parte de aquí, vas a ver para quiénes está esta herramienta. Para marca personal, proveedores de servicios, comerciantes expertos, restaurantes, fitness, bienestar, tiendas de comercio electrónico, blog y contenido, viajes y turismo, empresas de tecnología, profesionales de la salud, organizador de eventos, portafolios, instituciones educativas, entre otros. Para diversos negocios, para diversos casos de uso, la verdad las plantillas son súper profesionales porque están hechas en WordPress. Y lo mejor de todo, que vamos a hacerlo de manera gratuita, aunque también tiene un plan pago que al final del video vas a encontrar una super oferta. Nosotros rápidamente nos vamos a inscribir de esta manera. Yo ya tengo una cuenta. Si no tienes una cuenta, vas a irte a este botón que dice inscribirse. En mi caso voy a irme aquí rápidamente, login, el botón de login, y aquí vas a ingresar con tu cuenta de correo Gmail o con tu cuenta de correo creada desde cero. Yo voy a ingresar con mi cuenta de correo Gmail porque te proporciona ingresar con un solo clic. Le damos clic e ingreso a mi cuenta, en este caso aquí con la cuenta del canal. Y al acceder a la herramienta, en esta parte, en este menú lateral, vas a poder ver el dashboard, que es el panel de control, los sitios, los proyectos que vas a crear, y en este caso yo tengo el plan Pro. En este caso aquí te va a salir plan gratuito que te va a permitir crear hasta 2 sitios. En esta parte aquí del perfil es importantísimo que cambies el idioma. Te vas a ir aquí a tu cuenta, y en el idioma asegúrate en esta parte aquí donde dice sitio, lenguaje, asegúrate que esté en español porque por defecto siempre te va a aparecer en inglés. Tú vas a buscar tu idioma español de todos los países. Tú vas a buscar español. Hay español de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, de Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica. Entonces, en este caso, yo voy a dejarme aquí en México y voy a darle guardar cambios. Esto es importante para que el copy, los textos, los títulos, todo salga en español. Ahora bien, vamos a irnos de nuevo al dashboard. Vamos a darle clic a esta parte donde dice crear nuevo. Le damos clic aquí y vamos a darle donde dice, hay dos opciones, crear desde cero y aquí crear un sitio web. Nosotros vamos a darle a la segunda opción porque queremos un sitio web totalmente completo y personalizable. Le damos clic y aquí vamos a poner el nombre. En este caso yo le voy a poner el nombre de una empresa de marketing digital, así que voy a ponerle Digima. Tu giro de tu negocio, aquí donde dice para qué giro de negocio es: agencia, restaurante, empresa, evento, local comercial, gimnasio, spa, dentista, centro odontológico. Yo voy a poner aquí la palabra clave marketing. Y aquí me va a salir la palabra clave marketing digital. Voy a colocarlo. Siempre es importante que pongas la etiqueta de tu giro de negocio. Aquí en el idioma también lo vamos a poder ver a poner. Vamos a colocar que sea en español. Español de México, en este caso voy a dejarlo. Y voy a darle siguiente. Y este es bien importante. Aquí vas a colocar la descripción del giro de tu empresa, tu negocio, tu servicio, tu propuesta de valor. Es similar a colocar un prompt para que esta herramienta en base a ello pueda crearte toda la estructura de tu página web, los contenidos, pueda recopilar imágenes libres de copyright de los bancos más populares
como son Pexel, Unsplash, entre otros. Así que yo ya tengo, aquí puedes hacerlo utilizando con inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo pongo aquí marketing digital y pongo mejora usando la IA, aquí me va a crear un texto ya totalmente personalizado. Mira, aquí me ha puesto donde se ubica la Ciudad de México, entre otros. Pero yo ya tengo uno hecho que lo hice con ChatGPT. Lo voy a copiar y pegar. Simplemente lo pegamos aquí, donde describo obviamente a qué se dedica esta empresa de marketing digital, donde dice somos expertos en marketing digital, nos especializamos en ayudar a empresas y negocios a crecer en el mundo digital, nuestros servicios como son estrategia, publicidad, gestión de redes sociales, entre otros. Y ahora vamos a darle aquí a próximo y aquí vamos a poner nuestro correo electrónico donde, como dice aquí, las personas van a poderse poner en contacto con nosotros para solicitarnos un servicio relacionado a nuestro giro de negocio. En este caso voy a poner mi correo, obviamente del canal, un número de teléfono así de ejemplo, nada más, una dirección ficticia para este ejemplo, y aquí puedes colocar todos los links de tus redes sociales: Facebook, X, que anteriormente era Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, o la dirección de Google de tu negocio, entre otros. Vamos a darle próximo y aquí viene la magia. La herramienta ha recopilado obviamente imágenes relacionadas a tu giro de negocio. En este caso, como es una empresa de marketing digital, me ha recopilado muchas imágenes que puedo seleccionar entre imágenes horizontales e imágenes verticales. Lo mejor es que si tú lees en la parte aquí, dice Pixabay, Pexels, Unsplash. Es decir, la herramienta se preocupa de solo proveerte de imágenes libres de copyright para que no tengas ningún problema en tu página web. Yo voy a comenzar a seleccionar aquí imágenes horizontales e imágenes verticales. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí. Me gusta también, por ejemplo, me gusta también. Así voy recopilando imágenes. Esta de aquí también está bonita. Y esta vendría a ser imagen horizontal. Aquí también puedes personalizar si quieres imágenes horizontales o verticales. Y le das a esta parte, aquí puedes ver todas las imágenes que he seleccionado. Están absolutamente todas. O inclusive puedes subir tus propias imágenes personalizadas. Si quieres subir imágenes de tu empresa, imágenes de las fotos de tu empresa. Y ahora lo que yo voy a hacer, obviamente, darle aquí al botón de siguiente. Y aquí se van a ir generando todas las plantillas ideales para mi sitio web. Como puedes ver, están cargando todas las plantillas. En este caso voy a elegir este diseño de aquí. Realmente me gusta bastante. Voy a darle clic. Me parece bastante increíble realmente. Y aquí podemos personalizar los colores. Podemos elegir estos colores de aquí. Y se cambia. O sea, aquí sería el ideal. Colores de aquí. Y ahora nos vamos a deslizar para ver todo el diseño. De esta manera, mira. Como está bastante bonito. Y ahora vamos a cambiar nuestro logo. Vamos a colocar nuestro logo para personalizar completamente nuestro diseño. Inclusive escoger el tipo de tipografía. Y puedo elegir esta de aquí. Puedo elegir esta de aquí. Voy a dejarlo tal cual y voy a subir el logo. Aquí tengo el logo. Mira cómo va a quedar. De esta manera, mira. Impresionante porque el color del logo, el degradado, va con estos colores. Algo interesante de aquí, antes de pasar al siguiente paso, es que puedes previsualizar cómo se vería en los dispositivos móviles. Mira. Cómo se vería en el celular, cómo se vería en la tablet, cómo se vería en la computadora. Voy a reducir un poquito el logo. En el celular, mira que bacán se vería. Totalmente responsive, o sea, adaptable al celular. Y aquí está un WordPress. Y vamos a darle ahora a continuar. Y aquí te da las características adicionales que puedes incluir en tu diseño, como es e-commerce, o sea, hacer una tienda virtual, botón de donaciones, un chat en vivo para que es de servicio al cliente, un video y otros tipos de automatizaciones o integración. En este caso voy a dejarlo tal cual para este ejemplo. Vamos a darle Start Building. Y en este caso vamos a darle Start Building website y ahí va a comenzar la magia de ZipWP, donde va a construir en base a todas las opciones que hemos escogido, toda la estructura de nuestra web, las imágenes que hemos escogido, el copy, los textos, el menú, las imágenes libres de copyright, los colores que hemos elegido, el logo que hemos subido y el diseño que hemos escogido realmente. Felicitaciones, tu sitio web en línea ya ha sido creado y aquí tengo que guardar las credenciales de acceso para cuando yo quiera acceder desde WordPress.
pueda acceder. Así que voy a darle copiar esto y lo voy a guardar en un bloc de notas. Voy a habilitar aquí un bloc de notas. Desde aquí, por ejemplo, bloc de notas. O puedes copiar un archivo de Word o de Google Documents. También puedes copiarlo. Aquí lo tengo. ¿Ya? Con mi nombre de usuario y mi contraseña. Y ahora yo puedo acceder para ver cómo ha quedado. Ha quedado espectacular. Ahora lo que yo puedo hacer también es lo siguiente. Ir en esta parte aquí donde dice, deslizarme en esta parte donde dice dashboard. Y aquí lo que yo puedo hacer rápidamente es ingresar desde WordPress. Y aquí en mi diseño yo puedo obviamente modificar algunas cosas. Por ejemplo, si me voy aquí a páginas, todas las páginas, me voy aquí a Home, editar. Y aquí yo puedo editar los textos, puedo modificar absolutamente todo lo que se me dé la gana. Editor de bloques, como por ejemplo si yo pongo aquí, impulsa tu negocio y transforma la marca casa de los clientes con estrategia de marketing. Aquí pongo digital, los cambios, ¿ves? Puedo modificar y guardar los cambios. Por ejemplo, si me voy a esta parte de apariencia y me voy aquí donde dice menús, yo puedo también modificar absolutamente todo el menú. Es personalizable, ¿ves? Por ejemplo, en vez de acerca de, puedo ponerle, por ejemplo, quiénes somos. Vamos a ponerle quiénes somos. Voy a darle guardar. Voy a darle visualizar y aquí ya hemos modificado lo que vendría a ser el menú, ¿ves? Ahora dice quiénes somos, servicios, blog, contacto. Y así podemos ir modificando varios aspectos de nuestra página web. Y ha quedado espectacular. Lo vamos a quiénes somos, a la pestaña quiénes somos. Y todo lo he hecho en español, el texto, los copy, todo está 100% en español. Todo está 100% en español, la verdad. Que es un trabajo impresionante. Realmente lo que hace Zip WP. Mira, en las redes sociales solo le dimos una propuesta de valor, una breve introducción a la que nos dedicamos, en este caso marketing digital. Y la inteligencia artificial se encargó de hacer todo, inclusive nuestro contacto que está vinculado a nuestro correo, donde ahí nos llegaría los mensajes. Mira. Ahora, esto, ¿cómo puedes migrarlo a otro sitio, a una dirección web que tengas en tu hosting de confianza con un dominio y todo lo demás? Cabe mencionar que esta herramienta maneja un constructor visual propio que es Spectra, no maneja Elementor, no es compatible con Elementor. Spectra. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, migrar esto, pues simplemente voy a irme a plugin. Aquí nuevo plugin, vamos a agregar un plugin que te permite migrar tu sitio web a otro. En este caso a mí me gusta utilizar mucho este WP Vivid. Puedes utilizar cualquier plugin para migrar. En este caso me gusta de WP Vivid, lo recomiendo bastante. Y vamos a darle instalar. Y una vez que activas esto de aquí, pues simplemente aquí te va a permitir hacer una copia de tu sitio web completo para que lo subas a otro servidor. Un servidor contratado y que tenga tu propio dominio que hayas escogido. Ya todo el diseño ya lo tienes gracias a ZipWP. En este caso hacemos una copia. ¿Ves? Aquí ya hizo la copia. Si nos deslizamos aquí abajo, dice descargar. Y aquí tenemos nuestro sitio web totalmente listo. Solamente para subirlo a nuestro propio servidor, a nuestro propio hosting contratado. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes hosting contratado, ya sea de cualquier empresa, tú simplemente ingresas a WordPress, bajas este mismo plugin y vas a subir este archivo que se está descargando, que es tu sitio web completo. Mira, es un backup, un archivo zip, ves, ahí lo tenemos listo, y esto lo vuelves a subir a tu hosting, ya tu hosting de preferencia, y ya tienes un sitio web profesional hecho en cuestión de segundos. Dime si no es una auténtica maravilla este tipo de herramientas que te permite simplificar el proceso y te permite crear tu sitio web de este estilo profesional en cuestión de segundos. Realmente es impresionante. Finalmente nos vamos a los precios. Tiene 3 planes totalmente accesibles. Plan de $79, ¿ya? Plan de $79, plan de $199 por año y plan de $399, que es el plan más recomendado para negocios. El primero dice para aficionados que quieran crear un sitio web sencillo sin necesidad de herramienta profesional. Te permite hasta 5 generaciones de sitios con inteligencia artificial, 10.000 créditos, entre otros.
El plan Pro que te permite hasta 5 generaciones de sitio, 20.000 créditos. Y el plan negocio hasta 10 generaciones de sitios web con inteligencia artificial por día. Increíble. 100.000 créditos mensuales, entre otros beneficios que vas a leer aquí como espacio en disco, sitios web de pruebas, entre otros realmente. Todos tienen beneficios realmente impresionantes y tú vas a evaluar cuál se ajusta a tu proyecto. Puedes comenzar con el plan gratuito para que pruebes la herramienta. Realmente te la recomiendo y dale al acceso, dale el clic al link que vas a encontrar en la primera línea de descripción del video para que puedas obtener una super oferta. Yo me despido, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, actives las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.